Esta historia sucedió hace ya 15 años, pero aún la recuerdo como si fuera ayer, incluso tengo pesadillas sobre ese horrible suceso. Mi abuelo siempre festejaba su cumpleaños en su rancho, que estaba a 3 horas de mi casa. Para llegar ahí, debíamos pasar por las cumbres de Aculcingo, Veracruz, que son de las más peligrosas de México. Mis padres estaban muy emocionados, pero mi hermano, Carlos, y yo no tanto, quizá porque al ser niños éramos más vulnerables a las vibras, y por eso siempre nos había dado miedo ese lugar, pero nunca dijimos nada. Nos íbamos temprano para poder regresar ese mismo día, ya que mi papá trabajaba al otro día muy temprano. Era enero y el rancho quedaba en una de las montañas, así que el frío calaba los huesos. Llegamos al mediodía y nos instalamos en la pequeña casa del abuelo, quien vivía solo. Prendieron carbón en un anafre para preparar la carne, y los 5 nos situamos alrededor para calentarnos. Mi madre preparó la comida y más tarde llegaron 2 parejas de esposos, quienes eran amigos de mi abuelo. Mientras comíamos, notamos cómo la neblina bajaba cada vez más, a pesar de ser apenas las 3 de la tarde. Todos estaban muy felices conviviendo, aunque Carlos y yo ya queríamos ir a casa. El tiempo era eterno para mi hermano y para mí, pero los adultos parecían perder la noción con sus pláticas y risas, así que nos resignamos y salimos a jugar a las escondidas. El terreno del abuelo estaba lleno de hierbas, flores y de enhiestos árboles que se comían la luz que aún quedaba de la tarde. Primero se escondió Carlos, conté hasta 10 lentamente y salí a buscarlo. Busqué primero en los alrededores de la casa, donde estaban las macetas, pero no lo encontré, así que me alejé un poco más. El sol empezaba a esconderse y el frío atravesaba mi gruesa chamarra. Caminaba lentamente pues había mucha maleza e insectos. Ya había pasado algo de tiempo y no encontraba a mi hermano, y ya estaba cansado así que comencé a gritar su nombre. Un silencio absoluto reinaba en el lugar, era como si cada elemento de aquel gran terreno supiera que yo estaba ahí. Mi respiración comenzó a agitarse al ver que nadie respondía a mi llamado, hasta que sentí como alguien me tocaba el hombro y me gritaba en el oído. Era mi hermano, que intentaba asustarme y lo logró, pues la piel se me puso de gallina, y le golpeé el hombro y lo reprendí por hacer eso. Después de un rato, logré calmarme y Carlos me convenció de jugar de nuevo. Sinceramente, ya no quería, primero, porque ya era muy tarde, la noche estaba cayendo y, como estábamos en la montaña, no había mucha iluminación más que la de la casa del abuelo. Pero mi hermano me dijo que sería más divertido y que ahora le tocaba a él buscarme a mí. No quise verme como un cobarde ante él, así que acepté. Comenzó a contar y caminé hacia los grandes árboles. Seguro ahí sería más difícil que me encontrara. El viento soplaba y las hojas de los árboles se movían, provocando un sonido escalofriante, como si muchas personas silbaran. Me mantuve quieto y en silencio, esperando que mi hermano se cansara de buscar para poder ganar, pero algo llamó mi atención. Las hierbas atrás de mí se movían muy rápido, como si algo o alguien estuviera ahí. La curiosidad me ganó, y fui a ver qué era lo que se escondía. Quizá era un animal o mi hermano tratando de asustarme una vez más. Caminé lentamente hacia allá, y al asomarme, sentí el miedo recorrer cada centímetro de mi cuerpo. Mi mente quedó completamente en blanco, y no supe qué hacer. Era una anciana muy extraña. Tenía el cabello negro, a pesar de que parecía muy vieja. Su cara estaba arrugada como una pasa, y estaba completamente desnuda. Pero lo que me dio más miedo fue que se estaba frotando la sangre de un animal que no logré ver bien, pero que yacía en la tierra muerto. Y mientras lo hacía, se carcajeaba. Di un paso hacia atrás, temblando de miedo, rogándole a Dios que la vieja no me viera ni escuchara, pero a lo lejos se escucharon los gritos de mi hermano pronunciando mi nombre, y la anciana volteó. Me miró a los ojos, y los suyos estaban inyectados de sangre, hasta podría decir que se le iluminaron, como cuando un animal carnívoro observa a su nueva presa. Me regaló una sonrisa asquerosa. Sus dientes estaban podridos,
ya no quedaba mucho de ellos, y de su boca salía saliva mezclada con sangre y otro líquido negro que no entendía de dónde provenía. Me quedé en shock y no di ni un solo paso, pero ella sí. La vieja desnuda, llena de sangre y con una sonrisa macabra, iba lentamente caminando hacia mí, y traté de decirle que me dejara en paz, pero no podía. También intenté rezar, aunque sea en mi mente, pero el Padre Nuestro se me olvidó, era como si nunca lo hubiera sabido. Las lágrimas de impotencia y miedo corrían por mis mejillas, y eso parecía alimentar la fuerza de aquel ser que definitivamente no era humano. Creía que todo iba a acabar, cuando la bruja se acercó más a mí y me lamió la mejilla, dejando su asquerosa saliva en mi cara, pero para mi sorpresa, mi hermano me encontró, y en ese momento la anciana se convirtió en una bola de fuego, que se elevó en el cielo y llegó hasta una de las montañas lejanas. Carlos me sacudió fuertemente al verme tan inmóvil, pero fue inútil, yo seguía en blanco. Él no entendía qué había pasado, pues cuando llegó al lugar, la vieja ya era una bola de fuego, así que él no la había visto, como yo. Después de varios minutos de intentar que volviera a la realidad, por fin lo logré y al mirarlo, solté un suspiro de alivio y comencé a llorar. Mi hermano me abrazó con fuerza y me dijo que estuviera tranquilo, que todo iba a estar bien, pero yo no paraba de llorar y de gritar asustado. Me preguntó qué había pasado, pero yo no pude decir ni una palabra, así que solo tomó mi mano y me llevó a la casa del abuelo, donde mis padres ya estaban muy preocupados por nosotros. Cuando vieron la cara de mi hermano, de preocupación y la mía de terror a lo lejos, fueron rápidamente a encontrarnos y a preguntarnos qué había pasado. El abuelo se veía muy tranquilo, como siempre, y las demás personas ya se habían ido. Mis padres me abrazaron y me dieron una silla, pues parecía que iba a desvanecerme. Mi madre tocó mi frente y estaba ardiendo, pero mi sudor era frío. Muy preocupados porque no decía ni una palabra, me llevaron a un cuarto y me pusieron trapos con agua fría en la frente. Mi hermano se sentía muy culpable, pues yo le había dicho que ya no jugáramos, pero él había insistido, aunque hubiera un ser tan horrible por ahí no era su culpa. Nos tuvimos que quedar esa noche en la casa del abuelo. Mi papá tuvo que pedir permiso en su trabajo, decían que lo más importante era que estuviera bien. Le preguntaron en repetidas ocasiones a Carlos si él había visto algo, pero él les repetía lo mismo, que solo había visto aquella bola de fuego, pero nada más. Después de un rato, logré calmarme un poco y pude contarles, aunque con dificultad, lo que había pasado. Todos, excepto el abuelo, quedaron impactados al escuchar mi historia. Mi padre estaba un poco incrédulo, pero mi madre le dijo que era cierto, porque yo no podría jugar con algo así, ni mucho menos fingir la calentura y el shock. Estuvieron cuidándome gran parte de la noche, y yo no quería que me dejaran solo, pues temía que esa horrible criatura fuera por mí. Me quedé dormido, y tuve una pesadilla donde me encontraba perdido en aquel cerro y comenzaba a llover. Para resguardarme entraba a una cueva, pero me llevaba una desagradable sorpresa al ver que ese lugar estaba lleno de velas, de inciensos y de partes de animales colgadas en las paredes. Al querer escapar, alguien me detuvo. Era una bella mujer que me decía que me quedara, que me resguardaría y después me llevaría con mis padres, y su mirada era muy cálida y hechizante. Acepté entrar de nuevo, a pesar de ya haber visto lo que había dentro. Me sirvió una taza de té que sabía muy mal y cuando me lo acabé, noté que había un rastro de sangre al fondo. La mujer parecía cada vez más vieja, sus arrugas se notaban más con el paso del tiempo. Me regaló un pedazo de pastel de chocolate y lo comí encantado, pero cuando iba por la mitad, mi boca comenzó a sangrar, y es que había vidrios rotos en el pastel. Traté de escupirlos, pero había unos tan diminutos que pasaron por mi garganta y estaban lastimando mi estómago. Comencé a gritar y cuando volteé a ver a la mujer, ahora era vieja, su nariz era puntiaguda y sus dientes eran casi inexistentes. En eso comenzó a señalarme con el dedo y burlarse de mí. Mi dolor era insoportable,
que desperté gritando, y mis padres se asustaron y trataron de tranquilizarme. Me daba miedo estar despierto y también quedarme dormido, porque de ambas formas temía que esa bruja fuera por mí, mientras la temperatura seguía subiendo, e incluso empecé a temblar y a delirar. Mi abuelo les recomendó a mis padres traer al curandero del rancho, que vivía en la entrada, para que pudiera ayudarlos a hacerme una limpia o algo así para que esa bruja dejara de atormentarme. Les dijo que él se quedaría a cuidarme, que fueran rápido en el carro. Ellos no creían en esas cosas, pero en ese momento no tenían más remedio que confiar, era lo único que les quedaba, porque en ese lugar no había ningún médico. Fueron por el curandero, mientras mi abuelo y mi hermano se quedaban a cuidarme. Carlos permanecía sentado al borde de la cama, mirándome con preocupación, y el abuelo entró al cuarto unos minutos después de que mis padres se fueran, y se acercó a mí, me miró fijamente y no dijo nada. Luego volteó a ver a mi hermano, y le dijo que se fuera a el otro cuarto a descansar, que él se encargaría de mí, y que no tenía de qué preocuparse. Pero mi hermano dijo que no, que él estaría conmigo hasta que llegaran mis padres. Pero el abuelo, con voz calmada, le dijo que se fuera, a lo que Carlos finalmente asintió. Se levantó y antes de irse, tomó mi mano y me dijo que cualquier cosa que necesitara, por favor le gritara, que iba a estar en el cuarto de a un lado. En cuanto Carlos salió, el abuelo se acercó a mí, y dio un aplauso muy fuerte frente a mi cara y sonrió, y en ese momento comencé a sentirme mejor, pues ya no temblaba y mi respiración era más lenta. Me puse feliz, porque quizá todo estaría bien como me había dicho mi hermano, pero estaba muy equivocado. El abuelo abrió la ventana y me estremecí cuando el viento frío sopló, y me dijo que me iba a contar una historia. Yo asentí con la cabeza. Me contó que cuando era joven había conocido a una mujer de quien había quedado totalmente enamorado, por su belleza, su bondad e inteligencia. La había conocido en la ciudad, cuando había ido a comprar unas velas para su altar. Él ya estaba casado con mi abuela, pero nunca había sentido ese flechazo que sintió cuando vio a la que atendía ese puesto. Se llamaba Luz y tenía 25 años en ese entonces, y cuando mi abuelo la vio, sintió que ella era su verdadero amor. La joven lo atendió normalmente, pero viendo que se había quedado mudo con su presencia, le anotó su número en la parte de atrás de la nota y le sonrió dulcemente. Mi abuelo estaba muy feliz y emocionado, pero una parte de él le decía que tenía que hacer lo correcto y no llamar a la mujer, porque él ya estaba casado. Además, ya había tenido su primer hijo, y su esposa esperaba al siguiente. Cada día tomaba el teléfono y marcaba los dígitos que estaban escritos en la nota, pero después se arrepentía y colgaba. Pero una noche tuvo un sueño muy hermoso, pero extraño también. Soñó que volvía a la tienda llamada Los Siete Poderes, donde trabajaba la bella mujer, y que ella lo recibía con un abrazo y un beso en la mejilla, pero que cuando le sonreía, sus dientes eran colmillos de los que emanaba una sustancia negra y viscosa. Mi abuelo se asustaba y al despertar, notó que había alguien sentado al borde de la cama, sentado de espaldas. Y cuando volteó, era la misma mujer mostrándole sus horribles colmillos. Él se asustó y gritó con todas sus fuerzas, pero despertó realmente y no había nadie. En realidad, cuando había visto a esa mujer al borde de la cama, solo había sido un sueño. Entonces, por alguna extraña razón, en lugar de que esas pesadillas crearan cierto rechazo por ella, su obsesión creció más y decidió llamarle esa misma mañana desde el teléfono del trabajo. La chica contestó y le habló por su nombre, aunque él no recordaba haberle dicho cómo se llamaba, pero su voz era como música para sus oídos. Estaba muy emocionado y le pidió verse al siguiente día. Ella aceptó, pero le dijo que debían verse en un lugar donde no hubiera mucha gente, pues no quería que tuviera problemas con su esposa. Él tampoco recordaba haberle dicho que estaba casado, pero omitió lo raro que era que ella supiera esas cosas de él. Mi abuelo le propuso verse cerca de su trabajo, donde había un parque, casi nadie pasaba por ahí, y ella le dijo que sí.
No podía creer que una mujer tan hermosa estuviera interesada en un hombre como él, poco agraciado y pobre, pero esa racha de suerte no la iba a desaprovechar, aunque en el fondo la culpa le carcomía el corazón. Aquella mañana, mi abuelo se fue al trabajo, pero no sin antes perfumarse y peinarse como nunca lo hacía, lo cual le pareció muy extraño a mi abuela, la cual le preguntó el porqué de ese comportamiento, si no era domingo. Él ni siquiera la volteó a ver, hizo caso omiso a su comentario y salió sin decir adiós. Seguramente eso había roto un poco el corazón de su esposa, pues él jamás se portaba grosero con ella, pero en esos momentos su esposa era lo de menos, iba a ver a la bella Luz, quien en ese momento era la dueña de sus suspiros. Cuando llegó al trabajo, su compañero se sorprendió de verlo tan arreglado, y le preguntó por qué se veía tan feliz. Él mintió diciendo que tenía que ir a tomarse unas fotos en la ciudad saliendo del trabajo, porque su acta de matrimonio se había mojado accidentalmente. El compañero pareció estar conforme con esa explicación, y no preguntó más. A escondidas, tomó el teléfono de su trabajo y le marcó a la joven para confirmar la cita. Él le dijo que solo tenía una hora, que era el tiempo que le daban para comer, y que lo aprovecharía para platicar con ella, y comer un helado. La chica le dijo que sí, que en cuanto colgara iría para allá. Mi abuelo se puso muy feliz y se apresuró a terminar sus pendientes, y en cuanto fue la hora para salir a comer, salió rápidamente hacia el parque. Cuando llegó, vio a la hermosa mujer sentada en una banca, llevaba un vestido blanco con flores rosas, y su cabello negro contrastaba perfecto con su hermosa piel blanca. Al verlo llegar, ella sonrió, y mi abuelo temió ver esos horribles colmillos de su sueño, pero no, sus hermosos dientes blancos iluminaban el día aún más que el sol. Se sentó a su lado y ella sacó una pequeña cajita de su vestido y se la dio a mi abuelo. Le dijo que era un pequeño presente para que no se olvidara de ella. Él le dijo que eso no sería necesario, pues desde que la vio no la había podido olvidar. De la cajita sacó un collar plateado que tenía un dije circular con fuego en el medio. Mi abuelo estaba muy contento, se lo puso y le agradeció. Platicaron toda la hora mientras comían helado y se llevaron muy bien, era como si se conocieran de años. Cuando se acabó el tiempo, quedaron en verse al otro día, pues sentían que ese tiempo no había sido suficiente. Él llegó muy feliz a su trabajo. Jamás se había sentido así. Creía que el amor de su vida estaba afuera y que se había casado con la mujer equivocada, pero ya era demasiado tarde, ¿o no? Quizá aún había oportunidad de estar con Luz, aunque a veces se detenía a pensar que eso no era normal. No podías enamorarte de alguien en apenas unos días, pero luego volvía a pensar en ella y tenía sentido con esa preciosa sonrisa. Al otro día se vieron de nuevo en el parque y platicaron mucho, y ella le contó que vivía cerca de ahí, pero que no era del pueblo ni de la ciudad. Había nacido en uno de los estados del norte de México y tenía apenas unas semanas de haber llegado ahí y de haber entrado a trabajar a la tienda de veladoras. Ella tenía 25 años, 10 años menos que mi abuelo. Él le preguntó por qué había llegado hasta allá, pero ella le dio largas y no le respondió. Ese día ella le dio un beso a él, y eso lo enamoró aún más, aunque aún no entendía cómo era posible sentir todo eso en tan poco tiempo. El abuelo comenzó a portarse distante con la abuela e incluso a ser grosero con ella. Ya no le ponía atención a sus hijos y no acompañaba a su esposa a sus citas en el doctor. Desde que conoció a esa chica, el abuelo había estado teniendo pesadillas, y aún más desde que le dio el collar, el cual escondía bajo su ropa, para que su esposa no lo viera e hiciera preguntas. También había escuchado ruidos raros fuera de su casa, y una vez sintió que una mano fría tocaba su pie. Las noches eran terribles para él, pero por la mañana se le olvidaba todo eso pensando en ella, Luz. Se seguían viendo a escondidas, hasta que un día ella le dijo que no podría verlo, ya que se sentía un poco mal, pero como ya le había dicho por dónde vivía, él fue a llevarle flores. Pero cuando tocó, nadie respondió, aunque él sabía que estaba ahí. Cuando él gritó,
que le abriera, que le traía una sorpresa. Ella solo entreabrió la puerta, pero su voz se escuchaba diferente. Y cuando sacó su mano para recibir las flores, mi abuelo se dio cuenta de que su mano estaba arrugada y sus uñas muy largas y amarillas. No podía ser ella. Él hizo fuerza en la puerta y logró abrirla, a pesar de los gritos de la chica, quien se cubrió el rostro cuando él entró. Y quien avergonzada agachó la cabeza. Mi abuelo levantó su cara y quedó totalmente asombrado, pues esos eran los ojos de los que se había enamorado. Pero su piel estaba completamente arrugada, su nariz era puntiaguda, y en su boca no había dientes, sino colmillos, los mismos que había visto en su sueño. Se quedó inmóvil, y la anciana sonrió. Le dijo que era ella, la misma Bárbara a la que besaba con tanto amor, pero él estaba asqueado, aunque por alguna razón su amor seguía ahí. Bárbara le contó que era bruja, y que cada mes se alimentaba con el alma de algún niño para mantenerse joven y bonita. Había aceptado salir con él porque vio que era bueno y que le podía servir de mucho. Lo que hizo que el abuelo se fuera y no volviera a verla jamás, por lo menos en persona, porque en sus sueños se seguía apareciendo como la mujer hermosa, de la que se había enamorado, y en sus pesadillas como la asquerosa bruja con colmillos. Cuando mi abuelo terminó su historia, yo estaba en un rincón de la cama, en posición fetal, con mucho miedo, porque ya había entendido que la bruja de la que hablaba era la misma que había visto en el bosque, y que seguramente mi abuelo lo sabía. Al ver mi miedo, me dijo que faltaba que me contara algo más. Comenzó a decirme que, a pesar de los años, aún seguía enamorado de esa mujer, quizá por el collar que le había dado, quizá era genuino, aunque en esos momentos tuviera el mejor aspecto, pero que después de tantos años ella lo había buscado, y que ahora nada ni nadie impedirían que estuvieran juntos. Me contó que la bruja había ido a buscarlo y que le había dicho que estaba muy débil, que no podía buscar otra alma para que volviera a ser bella, pero que él podía ayudarla. Le pidió que le consiguiera un niño, para que pudiera tomar su alma y así volver a ser hermosa y fuerte, y poder estar con él siempre. Yo comencé a llorar y le dije que esa mujer solo lo estaba utilizando, que yo era su familia y no podía hacerme eso, pero él me dio una cachetada, y me dijo que me callara, que se escuchaba que su amada ya iba llegando. Le grité a mi hermano, pero mi abuelo dijo que mejor no gritara, que mi hermano no me escucharía nada, pues le había caído en un sueño profundo, por unas hierbas que la anciana le había dado esa mañana, para cualquier imprevisto. La vieja entró por la ventana y me mostró su horrible sonrisa, le dio unas palmaditas a mi abuelo en la espalda, y le dio un beso en la mejilla, y lo dejó todo manchado de sangre, saliva y una sustancia asquerosa. Estaba acercándose poco a poco a mí, mientras yo lloraba y pedía ayuda. Pensé que mi vida estaba a punto de acabar, hasta que escuché a mis padres entrar, y grité aún más fuerte, pero la bruja me jaló del brazo, y abrió su boca hasta casi cubrir toda su cara, y cuando estaba a punto de morderme, el chamán comenzó a decir unas palabras y a mostrar una cruz de madera a la anciana, y ésta cayó al suelo, arrugándose con cada segundo. Mi abuelo negó con la cabeza, y se lanzó al piso al lado de la bruja, y comenzó a gritarles a mis padres que habían matado al amor de su vida. Mi padre lo levantó y lo sacó del cuarto. Yo no paraba de llorar y de gritar, aunque mi mamá intentó calmarme. La anciana tirada en el suelo comenzó a revolcarse en el piso, y de un momento a otro, salió por la ventana como una bola de fuego. Después de que el chamán me diera una limpia con hierbas, se fue, y mi madre se quedó conmigo esa noche. Me contó que el abuelo les había mentido sobre la ubicación del curandero, ya que en la entrada no vivía nadie, pero preguntaron a varias personas dónde podían encontrar uno, y después de una larga búsqueda lo encontraron. Podría decir que fue la peor noche de mi vida, jamás había sentido un miedo tan atroz. Y jamás volvimos a hablar con el abuelo, y jamás he vuelto a ver a la bruja, aunque muchas veces he soñado que está afuera de mi ventana.